Lunes de Punto Medio y siguiendo con el tema de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pongamos sobre la mesa la consulta, este ejercicio que propone el gobierno federal que se llevaría a cabo durante el mes de enero. Tengo el gusto de tener en este espacio a Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Gabriela Jiménez, presidenta de Que Siga la Democracia. Gabriela, Pedro, gracias. Hola, Jackie. Hola, Juan. ¿Qué tal? Jacqueline Hinojosa, diputada federal del PRI, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. A ver, pongamos primero sobre la mesa qué es lo que se está proponiendo, Gaby. Nos gustaría que nos ayudes a entender desde el gobierno federal qué es lo que se está pensando para esto. Bueno, algo muy importante es como ver el antecedente que en el 2018, cuando se aprobó la Guardia Nacional, se aprobó por unanimidad. Está aprobado ya que tengan su permanencia hasta el 2024 y ahorita lo que se está discutiendo en el Senado es que su permanencia sea hasta el 2028. Ya se aprobó la Guardia. La gente y todos estamos de acuerdo, yo creo que todos los partidos, en que es necesaria. Lo vimos en el caso de ayer en Jalisco, que ellos fueron los que finalmente los que realmente pudieron defender y llegar. El mismo gobernador lo dijo. Pero, ¿qué queremos? Que la Guardia esté hasta el 2028. ¿Por qué no el 2024? Porque necesitamos profesionalizar a los policías. Necesitamos más tiempo para que se capaciten. Tuvimos 2 años de pandemia en el cual, pues es un tiempo que también está un poco perdido. ¿Y qué se necesita? Pues que todos también pensemos en México, pensemos en nuestra seguridad. No se está discutiendo si queremos sí o no que esté la Guardia en las calles. Eso ya está aprobado. Lo que se está discutiendo es el tiempo de la permanencia y que no va a ser permanente. Tiene una fecha límite. Juan, ¿qué es lo que ven en Movimiento Ciudadano sobre esta consulta que se propone, bueno, este ejercicio, que ya tiene otro nombre, respecto a la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas? Pues sí, para nosotros lo delicado, como bien lo decías, pues nosotros aprobamos, Movimiento Ciudadano, con las demás pruebas, la creación de la Guardia Nacional porque creíamos que un presidente de la República entrante, pues se le debe dar, digamos, lo que pide para poder actuar en el marco de la seguridad pública y por eso se aprobó la creación de la Guardia Nacional y por eso mismo también se le aprobó 5 años para que las Fuerzas Armadas pudieran estar todavía en las calles realizando labores de seguridad en lo que se capacitaba a las policías estatales y a las policías municipales. El problema que estamos viendo ahorita es que lo que se quiere someter a consideración en una consulta no es la permanencia de la Guardia Nacional, es la permanencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que nosotros creemos es que el gobierno ha sido profundamente irresponsable, como lo decía ahorita el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, porque se le dio un plazo de 5 años. Y esta ha sido la historia con el ejército, que todo el tiempo se dice que es provisional, que todo el tiempo se dice que es transitoria, y vamos de administración en administración, que no se apuesta por las policías estatales, que no se apuesta por las policías municipales, que no se apuesta por una corporación civil que pueda investigar, que pueda hacer inteligencia, en fin. Y por eso nosotros estamos en contra. Además de que esa consulta, como dices, está prohibido por el artículo 35 constitucional. El artículo 35 constitucional marca aquellos temas en los cuales no se puede consultar la población y uno de esos temas es el uso de las Fuerzas Armadas. Jacqueline, en el PRI, ¿qué es lo que ven respecto a esta consulta y el tema en general también? Ahorita quiero tocar un tema que mencionó Juan. Se le dio el poder a la Guardia Nacional para que los gobiernos fortalecieran sus policías estatales y municipales. Pero vemos, y nos sorprende, que Movimiento Ciudadano venga a predicar paz y otras opciones de seguridad cuando ni siquiera en sus propios estados pudieron fortalecer sus policías estatales. Jalisco tiene... ¿Cuántos tiene Jalisco? No, 4,000. no sé. Nuevo León tiene 7,000. ¿Policías? Policías locales, estatales. Yucatán, con una población de 2 millones, tenemos 5,000. Porque nos hemos dedicado en Yucatán a fortalecer la policía estatal. Fuerza Civil de Nuevo León es una de las mejores policías de todo el país. 24% subió la delincuencia en este Tiene año. mucho más detenciones por labores de inteligencia que la Guardia Nacional, por ejemplo. Pero bueno que vamos entrando en materia, porque por ejemplo el PRI propuso en campaña, le dijo a la gente que iba a ser un voto de oposición. De hecho el PRI y el PAN después presentaron, dijeron que no iba a haber ni una moratoria constitucional, una cosa por el estilo, que no iban a hacer ni un solo cambio constitucional. En lo que afectara a México. Bueno. Y entonces, a las 2 semanas, con el dirigente del PRI, pues siendo exhibido por una gobernadora de Morena, a los pocos días vemos
a ese mismo dirigente siendo abrazado por el secretario de Gobernación, y solo unas semanas después, ni siquiera unas semanas, a los pocos días, una diputada del PRI presenta esta reforma al quinto transitorio constitucional de la reforma de creación de la Guardia Nacional. Y ahora vemos pues que está el forcejeo en el Senado de la República. La diputada Yolanda de la Torre. Así es, que después pidió licencia y se le está recompensando en el estado de Durango. No, recompensando, ella ha sido magistrada muchos años. Bueno, por eso se le está recompensando. Y yo creo que también un poco es el tema de la congruencia, ¿no? Como Movimiento Ciudadano dice que va a votar en contra cuando es Movimiento Ciudadano quien ha pedido el apoyo de la Guardia Nacional en Jalisco. Pero es que no es la Guardia León. Nacional, o sea, la Guardia Nacional nosotros votamos a favor. Es la permanencia Guanajuato. de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es la Guardia Nacional. Ayer pues, Alfaro dijo algo así, ¿no? Son las Fuerzas Armadas. Alfaro dijo que gracias a la Sedena se repelió el ataque en la plaza. Pero nosotros no estamos nosotros estamos profundamente agradecidos con las Fuerzas Armadas. El problema es seguirles dando un plazo y ampliando el plazo a las Fuerzas Armadas. No, es que, a ver, si ustedes, sus gobernadores, los gobernadores de cada estado, hicieran su chamba y fortaleciera a la Policía Estatal, pues obviamente otra cosa nos pintaría. Y en el 24 podríamos estar seguros que la Guardia Nacional o la Sedena no podrían ayudar en temas de seguridad en crisis y en ciertos estados, porque también es una mentira que van a desplegar a todo el país la militarización. Te lo digo, en Yucatán nunca hemos necesitado, gracias a Dios, sí, y a la planeación de seguridad que hemos tenido. Que empezó la gobernadora, hoy parte de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega. De hecho, no. ¿Sabes desde cuándo? Desde Víctor Severa por eso, Pacheco. ha sido una apuesta de muchas administraciones. ¿Sabes qué pasó con Ivonne Ortega cuando era gobernadora? Yo era chica y me acuerdo muy bien. Nunca había pasado en Yucatán un caso de 10 decapitados. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Ivonne Ortega? Pedirle ayuda a Calderón y al ejército para controlar esa célula del narcotráfico. Creo que eso es lo importante. Nosotros no estamos... hay que predicar otra cosa. No, es que y hacer en casa otra cosa. Nosotros nunca hemos pedido que no haya colaboración, nunca diríamos que no haya diálogo. Enrique Alfaro, Samuel García se reúnen con el presidente, sacan adelante sus temas. ¿Las Fuerzas Armadas son necesarias hoy en día para combatir la criminalidad? Yo creo que las Fuerzas Armadas han sufrido un enorme desgaste combatiendo al crimen. Llevamos 3 sexenios donde esa es nuestra única apuesta, donde nosotros creemos que hay muchas otras apuestas que se deben hacer, que creemos que son más inteligentes. A lo mejor cuestan más trabajo, van a costar más años. En sus estados para ver pero los eso es resultados. precisamente hace 10 días los coordinadores de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de Movimiento Ciudadano presentaron una estrategia alterna para fortalecer a las policías locales, para fortalecer a la Fiscalía, para fortalecer a un aparato de circuitos de fiscalías que puedan investigar. Porque todo esto pues es un entramado de mucho más allá de que la Guardia Nacional o que las Fuerzas Armadas. Tiene que ver con el Poder Judicial, con la capacidad de las fiscalías, con transitar un sistema verdaderamente acusatorio. Nosotros de nueva cuenta no estamos peleados con la colaboración. Sería criminal que nuestros gobernadores no quisieran colaborar con el gobierno federal en un tema tan sensible. De lo que estamos convencidos en Movimiento Ciudadano es que seguir apostando por la militarización no es la ruta de salida. Porque, a ver, y son dos cosas distintas. Una cosa es la Guardia Nacional y otra cosa es lo que se está proponiendo, lo que propuso el PRI, que luego el presidente dijo que él fue el que lo propuso. Es la permanencia de las Fuerzas Armadas. La palabra militarización es una politiquería para empezar. Pero es lo que decían de Calderón, lo que se está la militarización haciendo de Calderón. es poner un marco jurídico que antes no había. ¿Y por qué votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior? Nunca puso un marco jurídico, porque nosotros sí nos atrevemos a hacerlo. Pero te puedo hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior que promovió el PAN en 2017 y el PRI? Porque el PAN se ha dedicado a usar la fuerza en contra de la gente. Pero ahí no era en el gobierno. Tienen un secretario de Seguridad Pública en la cárcel. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Pero ellos no estaban gobernando, era el PRI, que te voy a son decir, muy cercanos. según cifras de mayo del 2022 del secretariado, la aprobación que tienen las Fuerzas Armadas es del 62% en contra de las policías, que tienen una aprobación del 27%. La gente se siente más segura con la presencia de las Fuerzas Armadas. Me gustaría poner otra pregunta sobre la mesa antes de pasar a las posturas de conclusión. ¿Cuál es la motivación de realizar una consulta, un ejercicio, como se le quiera llamar, que al final del día no será vinculante? Juan. Pues no sé, yo creo que la intención del presidente, como es en muchos temas, es seguir polarizando. Después de que Carlos Loret y ahora también El País y otros medios han dado a conocer pues el hackeo masivo de correos de la Secretaría de la Defensa y otros involucrados, yo creo que por lo menos las fuerzas políticas, lo responsable sería darnos un tiempo
para poder reflexionar y para poder reflexionar la cantidad de poder que se le está dando a una institución que en este caso se ha visto comprometida. Yo no dudo que las Fuerzas Armadas son queridas, son reconocidas en todo el país, pero incluso las propias Fuerzas Armadas estaban en un porcentaje cercano al 80, al 90% en la época de Felipe Calderón, y claro que han sufrido un enorme desgaste. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas deben ser una reserva sin duda importante, trascendente para el país, que se ocupe cuando se tenga que ocupar, pero como en cualquier otro caso del mundo, pues los delitos comunes, quien tiene que atenderlos es la policía. Yo les pregunté, ¿qué caso de militarización casi en la historia mundial ha sido exitoso? Coahuila. Ahí te trajo un regalito. Ah, muchas gracias. El libro de Rubén Moreira cuando fue gobernador. No Del voy a leer estado más peligroso del país que recibió Moreira, lo dejó como el estado, de uno de los estados más seguros. ¿Y qué fue? La coadyuvanza que tuvo con la Sedena, que de hecho el trato lo hizo con Felipe Calderón. Aún no se llevaban y aún así vieron el interés, y vieron el interés de México. Es que hay que dejar eso a un lado. ¿Por qué te decías que eran hipócritas los gobernadores de Movimiento Ciudadano por coordinarse con el presidente, y ahora me dices que Rubén Moreira se coordinaba con Felipe Calderón? Yo nunca dije que fueran hipócritas, dije son hipócritas porque dicen una cosa afuera y adentro de sus propios estados no se han dedicado a ver. Pues aquí también decían que no iba a haber moratoria constitucional. Yo creo que algo muy importante que yo quiero recalcar. Lo único que importa es la seguridad de México. A ver, Jackie, vamos a ir concluyendo ya la mesa. Me gustaría que cerremos con una posición, cada uno como representante también de sus distintos partidos. Si te parece, comenzamos contigo, con tu postura de conclusión. En el PRI siempre vamos a favor de México y lo único que queremos es que a México le vaya bien. Que también pedimos en el tema de la propuesta de Yola y que estamos peleando ahorita el presupuesto para las policías estatales y municipales, porque nosotros tenemos muchos casos de éxito como el Coahuila o en Yucatán desde Víctor Cervera Pacheco, gobierno priista, de buenos resultados de construcción con policías locales y de proximidad. Entonces, ¿qué estamos en el PRI? A favor de México. Dejar a un lado la politiquería y enfocarnos en México, que es lo único que nos debe importar. Gaby, conclusión. Las consultas son para escuchar a la ciudadanía, el sentir de la ciudadanía. Por eso es tan importante que, aunque la consulta no es vinculante, queremos saber qué quiere la gente. Yo quiero aprovechar para felicitar a la jefa de gobierno porque hoy fue su cuarto informe. Y en el tema de seguridad, ella ha bajado los delitos de alto impacto en 44% y la captura de agresores por feminicidios lo han subido en 55%. Ella, en lugar de echarle la culpa al gobierno federal o en lugar de estar buscando pretextos, ella está dando resultados. Y eso deberían de hacer los demás estados como Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos en contra de la consulta porque es inconstitucional, porque es una provocación más del presidente, y por supuesto que vamos a seguir estando en contra de perpetuar la militarización, porque es a quienes más afectado es a las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar porque creemos que eso no ha mostrado el gobierno federal no ha mostrado ninguna mejoría en ningún rubro de la seguridad. Tenemos que apostar por otro camino que, aunque quizás sea más tardado, es el que le va a dar a los mexicanos la tranquilidad que se merecen. Les agradezco a todos por haber estado en esta mesa.